31 de julio, Evangelio de San Mateo 13, 47, 53, del libro Hablar con Dios, San Ignacio de Loyola. Según cuenta en su autografía, Ignacio de Loyola hasta los 26 años de su edad fue hombre dado a las vanidades del mundo y principalmente se deleitaba en ejercicios de armas con un gran y vano deseo de ganar honra. Después de haber sido herido en una pierna en una defensa de la ciudad de Pamplona, fue llevado a una litera a su tierra, donde estuvo al borde de la muerte y después de una larga convalecencia procuró la salud. En ese tiempo, y porque era muy dado a leer libros mundanos y falsos, que suelen llamar de caballería, sintiéndose buenos, pidiendo que le diesen algunos de ellos para pasar el tiempo, más en aquella casa no se hallaba ninguno de los que él solía leer, y así le dieron una, un libro que se le llama Vida de los Santos en Romances. Se aficionó a esta lectura, reflexionó en ellas y en el largo tiempo que hubo de guardar cama, leyendo la vida de nuestro Señor y de los santos, se paraba a pensar razonando consigo, ¿qué sería si yo hiciese esto que hizo San Francisco y esto que hizo Santo Domingo? Y así discurría por muchas cosas que hallaba buenas. Se alegraba cuando determinaba seguir la vida de los santos y se entristecía cuando abandonaba estos pensamientos y cobraba no pocas lumbre que acuesta lección. Comenzó a pensar más de veras en su vida pasada y en cuanta necesidad tenía que hacer penitencia de ella. Así poco a poco Dios se fue metiendo en su alma y de caballero valeroso a un señor terreno pasó a ser caballero del Rey eterno Jesucristo. La herida que sufría en Pamplona, la larga convalecencia en Loyola, las lecturas, la reflexión y la meditación bajo el influjo de la gracia y los diversos estados de ánimo por los que pasaba su espíritu, obraba en él una conversión radical de los sueños en una vida mundana a una plena consagración a Cristo, que aconteció a los pies de Nuestra Señora de Montserrat y maduró en el retiro de Manresá, Montserrat. El Señor se valió de la lectura para la conversión de San Ignacio, y así ha sido en muchos otros. Dios ha penetrado en muchas almas a través de un buen libro. Verdaderamente, la lectura ha hecho de muchos a muchos santos, y en ella encontramos una gran ayuda para nuestra formación y también para nuestra conversión diaria con Dios. En la lectura me escribes, formó el depósito, formó el depósito de combustible. Parece un montón inerte, pero es de allí donde muchas veces mi memoria saca espontáneamente material para que llena la vida de mi oración y enciende mi hacimiento de gracia después de comulgar. Un buen libro, como lecturas espirituales, es un gran amigo del que nos cuesta separarnos porque nos enseña el camino de los caminos que conducen a Dios y nos alientan y ayudan a recogerlo. La lectura espiritual cobra particular importancia en nuestros días, pues de ordinario será uno de los medios más importantes para alcanzar esa buena doctrina que ha de servirnos para alimentar nuestra piedad y para dar a conocer la fe en un mundo lleno de una profunda ignorancia. No es raro que nuestra conversación normal de todos los días con amigos, parientes, conocidos, nos encontremos con que desconocen
las nociones más elementales de la fe y los criterios más fundamentales para enjuiciar los problemas del mundo. Desgraciadamente sigue siendo actual lo que en los primeros siglos del cristianismo escribe San Juan Crisóstomo, lamentándose de la ignorancia religiosa de muchos cristianos de su época. A veces ocurre que consagramos todo nuestro esfuerzo a cosas no solo superficiales, sino incluso inútiles o perjudiciales, mientras te abandonas y desprecias el estudio de las escrituras. Aquellos que en la competiciones hípicas se excitan hasta el colmo pueden referirse con rapidez el nombre, la yeguada, la raza, la nación, el entrenamiento de los caballos, los años de su vida, la velocidad de las carreras, quién con quién su galop, si galoparán unidos, conseguirán la victoria, y qué caballo entre estos o aquellos, si toman parte en la carrera, si fueron montados por tal jinete, vencieron la prueba. Si por el contrario nos preguntamos cuántas son las epístolas de San Pablo, ni siquiera sus números sabemos expresar. El Señor nos urge para que iluminemos con su doctrina católica la oscuridad y la cerrazón de tantos que ignoran la verdadera fundamentales de la fe y de la moral. Cuando son tantas las publicaciones, las imágenes de cada día nos lleguen que por sí mismos nos acercan a Dios, muchas veces tienen que separar de Él. Si hacen urgente estos momentos de reflexión, el hilo de esta lectura adecuada que nos recuerda nuestro fin último, el sentido de la vida y de los acontecimientos a la luz de la enseñanza de la Iglesia, un nuevo libro puede llegar a ser un excelente amigo que nos pone delante de los ejemplos de los santos. Condena nuestra indiferencia, nos recuerda los juicios de Dios, nos hablan de la eternidad, disipan las ilusiones del mundo, responde a los falsos expertos de amor propio, nos proporciona los medios para resistir a nuestras pasiones desordenadas en un monitor discreto que no avisa en secreto, un amigo que jamás nos engaña. En la lectura se pueden aplicar la palabra que la escritura reserva en una buena amistad. Podemos decir que cuando encontramos un buen libro hayamos hallado un tesoro. En muchas cosas, una buena lectura espiritual pueden ser decisivas en la vida de una persona, como lo fue en la vida de San Ignacio de Loyola, en la que tanto cristianos aconsejar buenos libros es también una forma excelente del apostolado, de enriquecer espiritualmente nuestros amigos. He venido a traer fuego a la tierra, dice el Señor, y ojalá estuviera ardiendo. Para entender este amor a Dios por el mundo entero necesitamos tenerlo en el corazón como la tuvo San Ignacio. La lectura espiritual da luces en la vida interior y propone ejemplos vivos de virtudes. De virtud enciende el deseo de amor a Dios en una gran ayuda para la oración. Además, de ser un excelente medio para una buena formación doctrinal. En los santos padres se encuentran frecuentemente y concreta enseñanza sobre las lecturas espirituales. San Jerónimo, por ejemplo, aconseja que se lea cada día unos versículos de las Sagradas Escrituras y escritos espirituales de hombres doctos, cuidando, sin embargo, que sean autores de fe seguras porque no se pueden buscar el oro en medio del fango. La lectura espiritual ha de hacerse con libros cuidadosamente escogidos, de modo que constituya con seguridad el alimento que necesita nuestra alma según las personales circunstancias.
En esta, como en tantas otras ocasiones, la ayuda que recibimos en la dirección espiritual puede ser inestimable, en general más que obras que intentan presentar nuevos problemas teológicos que probablemente solo interesan a especialistas en la ciencia teológica. Hay que elegir libros que ilustren los fundamentos de la doctrina común, que expongan claramente el contenido de la fe, que nos ayude a contemplar la vida de Jesucristo, para hacer con provecho la lectura espiritual. A veces basta que le dediquemos, por ejemplo, 15 minutos diarios, incluyendo algunos versículos del Nuevo Testamento. Será necesario leer despacio, con atención y recogimiento, parándote a consideración, rumiar, pensar, saborear las verdades que te tocan más de cerca, para grabarlas más hondamente en tu alma y sacar de ellas actos y efectos que llevan al alma más a Dios. San Pedro de Alcántara solía dar un consejo parecido. La lectura ha de ser apresurada, no ha de ser apresurada ni corrida, sino atenta y sosegada, aplicando en ella no solo el entendimiento para entender lo que se lee, sino mucho más la voluntad para gustar lo que se entiende. Y cuando hallase algún paso devoto, deténgase algo más en él para mejor sentirlo. Ayuda mucho a hacerla con continuidad, con el mismo libro, y podrá ser útil llevarlo a nosotros cuando nos au ausentemos al fin de la semana, viajes profesionales, como como hacemos con otros enseres, quizás más voluminosos y menos útiles. En determinadas épocas nos sería también de gran provecho volver a leer las obras que años atrás hicieron bien a nuestra alma. La vida es corta, por eso nos hemos de contentar con leer y releer aquellos escritos que verdaderamente llegan impresas las huellas de Dios, y no perder el tiempo en lecturas de cosas sin vida y sin valor. A San Ignacio le pedimos que nos ayude desde el cielo a sacar abundante provecho de nuestras lecturas espirituales, y que convierta nuestros corazones para un mayor servicio a Dios. Señor Dios nuestro, que has suscitado en tu iglesia a San Ignacio de Loyola para entender la gloria de tu nombre, concédenos que después de combatirla en la tierra, bajo tu protección los siguientes, siguiendo su ejemplo, merezcamos compartir con él la gloria del cielo. San Ignacio de Loyola, todo lo que le pasó fue para su bien, y aunque se veía mal la circunstancia de su herida, Dios la tomó para su conversión. Del libro Hablar con Dios, 31 de julio. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.